Buenos días. Esta es la clase número 7 del módulo 4 del curso Química Biológica para las Ciencias Médicas. Este es un curso organizado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. En la clase de hoy, sobre metabolismo de glúcidos, veremos la vía de las pentosas y el metabolismo del glucógeno. Este esquema que venimos manejando respecto de las vías metabólicas de glúcidos es de utilidad porque nos relaciona el metabolismo básicamente de la glucosa a través de la glucólisis hacia piruvato, descarboxilación oxidativa para dar acetil-CoA y ciclo de Krebs. Su relación con la cadena respiratoria y fosforilación oxidativa para producir ATP, y también nos relaciona el acetil-CoA con el metabolismo de los lípidos. Hoy nos concentraremos básicamente en tres vías metabólicas relacionadas al primer metabolito de la vía glucolítica, que es la glucosa 6-fosfato. Como dijimos, estas vías son la vía de las pentosas, que es una vía que básicamente sus principales funciones son generar poder reductor, que es una coenzima conocida como NADPH, y una pentosa, que es la ribosa 5-fosfato. A su vez, como producto, genera triosa-fosfato, que se incorpora nuevamente a la vía glucolítica. La glucógenogénesis es la vía que sintetiza glucógeno y que ocurre fundamentalmente en el hígado y en el músculo. Y la glucogenólisis es la vía metabólica que degrada a este depósito de glucógeno, que también ocurre en los tejidos mencionados. En general, la vía de las pentosas y la glucogenogénesis son vías que ocurren en etapa postprandial, cuando hay abundancia de glucosa, mientras que la glucogenólisis ocurre fundamentalmente en estados de ayuno o bien en el músculo, en el caso de que haya una demanda energética importante, en el cual el metabolismo, el aporte energético a partir de los ácidos grasos es insuficiente. Comencemos con la vía de las pentosas entonces. La vía de las pentosas se conoce con otros nombres, como vía del fosfogluconato, shunt de las pentosas o derivación de las hexosa monofosfato. Como dijimos, es una vía que transforma a la glucosa 6-fosfato en una serie de monosacáridos fosforilados que ya veremos tienen 3, 4, 5, 6 o 7 carbonos por acción de diversas enzimas que pertenecen básicamente a la familia de las deshidrogenasas, de las transaldolasas y las transcetolasas. Pero lo más importante de la vía de las pentosas es que es productora de NADPH y de ribosa 5-fosfato. El NADPH es una molécula similar al NADH. Como vimos, el NADH posee hidrógenos que lleva básicamente a la cadena respiratoria. En cambio, el NADPH es una molécula con propiedades similares, es decir, posee poder reductor, y es útil para mantener la hemoglobina con capacidad de transporte de oxígeno, para la síntesis de ácidos grasos y colesterol y para prevenir el estrés oxidativo. Por su parte, la ribosa 5-fosfato, que también es un metabolito de esta vía, es necesaria para la síntesis de nucleótidos de tipo purinas y pirimidinas y para, por supuesto, el metabolismo de los ácidos nucleicos. Acá ampliamos un poco nuestro esquema referido a la vía de las pentosas. Entonces, la vía de las pentosas genera el producto final es triosa-fosfato, que se recicla y se incorpora en la vía glucolítica a nivel del glicaldehído 3-fosfato. Pero como dijimos, lo más importante son la ribosa 5-fosfato, que como tenemos indicado acá, se utiliza para la síntesis del nucleótido y para los procesos de síntesis de ADN y ARN, es decir, para la duplicación del ADN y la transcripción. Pero el NADPH es quizás la parte más importante de esta vía. Por un lado, el NADPH se utiliza para transformar el glutatión oxidado en glutatión reducido, que es una molécula de importancia extrema en el control del estrés oxidativo, que es la fuente de numerosas patologías. Por otro lado, el NADPH es utilizado a la hora de sintetizar ácidos grasos a partir de acetil-CoA y también para la síntesis a partir de acetil-CoA
de colesterol y, por supuesto, todas las hormonas esteroideas que se derivan de él. Y en tercer lugar, y no por ello menos importante, el NADPH se utiliza para que la hemoglobina oxidada con hierro 3 se transforme en hemoglobina con hierro 2. La importancia de que la hemoglobina se encuentre en hierro 2 es que puede ligar oxígeno y transportar oxígeno de los pulmones a los tejidos. Cuando la hemoglobina se encuentra en estado de hierro 3, carece de esta propiedad y no transporta oxígeno. Se conoce a esto como metahemoglobina y produce enfermedades caracterizadas como metahemoglobinemia. Ampliemos un poco la vía de las pentosas. Como dijimos, una vía relacionada a la glucosa. Ya hemos estudiado que la glucosa por la vía glucolítica puede formar piruvato. La vía de las pentosas es una vía paralela, de allí su nombre de shunt de las pentosas, que genera gliceraldehído 3-fosfato y puede terminar generando piruvato. La vía de las pentosas, como dijimos, es necesaria para la síntesis de nucleótidos, tanto púricos como pirimídicos. Es necesario para mantener y controlar el estrés oxidativo dentro de la célula, para la síntesis de ácidos grasos, colesterol y esteroides, y para mantener un correcto transporte de oxígeno debido a su mantenimiento de la hemoglobina en forma reducida. Acá vemos la vía metabólica, que a diferencia de otras vías, esto no es una vía lineal, sino que es una red, que trataremos de entender. En primer lugar, arrancamos de glucosa, y la vía está explicada con 6 moléculas de glucosa, porque si no resulta difícil entender qué es lo que va pasando. Pero pensemos como si fuera una sola molécula, pero en realidad para analizar el balance tengo que considerar varias moléculas. La molécula de glucosa, como ya hemos visto en la vía glucolítica, por acción de la exoquinasa, forma glucosa 6-fosfato. Y esta glucosa 6-fosfato acá ingresa en la vía de las pentosas con la primer enzima, y que es la enzima limitante de la vía, que es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, y cuyo déficit produce las patologías más importantes asociadas a esta vía. Cuando la glucosa 6-fosfato es catalizada por la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, utiliza como coenzima NADP, que genera NADPH, cuya utilidad ya vimos. Y su producto es el fosfogluconolactona. Luego, por la acción de la 6-fosfogluconolactonasa, forma 6-fosfogluconato. Este 6-fosfogluconato se transforma, acá aparecen 3 vías, pero es una sola, se transforma en ribulosa 5-fosfato por la acción de la enzima 6-fosfogluconato deshidrogenasa. Es decir, acá esta vía, esta reacción y esta reacción es la misma, que se puso separada para entender cómo se bifurca la vía ahora. Por lo tanto, el 6-fosfogluconato forma ribulosa 5-fosfato. Por un lado, habíamos partido de 6 moléculas de glucosa. Por un lado, 2 moléculas de 6-fosfogluconato siguen este camino y van a formar 2 ribulosas 5-fosfato, que por acción de una isomerasa forman ribosa 5-fosfato. Por otro lado, 2 de estas moléculas de ribulosa, por acción de una epimerasa, forman silulosa. Y otras 2 también forman silulosa por acción de una epimerasa. Y acá viene el intercambio entre moléculas, generándose una especie de red. 2 ribosas y 2 silulosas por acción de una transcetolasa, estas son pentosas, intercambian entre sí 2 carbonos y se transforman en 2 gliceraldehído 3-fosfato y 2 pseudoheptulosa, que tiene 7 carbonos. Y luego, por acción de una aldolasa, vuelven a intercambiar ahora un carbono, y esta molécula que tenía 7 pasa a tener 6 y es fructosa 6-fosfato, y esta que tenía 3 pasa a tener 4, que es eritrosa. A su vez, por acción de la transcetolasa, esta molécula que tiene 5 pierde 2 carbonos, que se los da el eritrosa y se transforma en fructosa 6-fosfato y en gliceraldehído 3-fosfato. Y acá es donde vamos derivando hacia diferentes lados. La glucosa 6-fosfato, la fructosa 6-fosfato que se formó acá y que también se puede formar a partir de los gliceraldehído 3-fosfato por reacciones conocidas que llevan a la fructosa 1,6-difosfato, puede terminar dando glucosa 6-fosfato y continuar la vía glucolítica,
o bien desfosforilarse y regenerar glucosa. Por otro lado, la ribosa 5-fosfato, y lo ponemos resaltado, por una enzima que estudiaremos en un metabolismo específico de las bases púrica y pirimídica, que es la fosforibosil pirofosfato sintetasa, forma un sustrato que es el fosforibosil 1-pirofosfato, que es utilizado en la síntesis de bases púricas y pirimídicas. Como ya vemos, la vía es bastante compleja, pero se resume relativamente fácil, como vimos al principio de este tema. Lo más importante, volvemos a recalcar, es el NADPH producido en las reacciones de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y la 6-fosfogluconato deshidrogenasa, y la ribosa 5-fosfato producida por la epimerasa que actúa sobre la ribosa 5-fosfato. Como dijimos, la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es la enzima limitante de esta vía y es la enzima cuya deficiencia produce las patologías más conocidas. Se conoce como deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y es una patología en la cual, al faltar esta enzima, hace que las células tengan bajos niveles de NADPH. Al tener bajos niveles de NADPH, pues, se alterarán las vías que lo utilizan, siendo las más importantes y cuyos síntomas emergen los relacionados al mantenimiento de la hemoglobina en su forma ferrosa y por lo tanto disminuyendo la cantidad de oxígeno transportado y produciendo hemólisis de los glóbulos rojos con anemia e ictericia. Pasemos ahora al metabolismo del glucógeno. Veamos primero la glucógenogénesis. La glucógenogénesis, como ya vimos simplificadamente, es el proceso de síntesis de glucógeno a partir de glucosa 6-fosfato. Ocurre principalmente en el hígado y en el músculo en etapa postprandial. Acá vemos el metabolismo del glucógeno tanto en su síntesis como en su degradación. La síntesis de glucógeno podemos considerar que comienza desde glucosa. Por acción de la exoquinasa forma glucosa 6-fosfato, luego por la fosfoglucomutasa forma glucosa 1-fosfato, y para formar glucógeno se debe activar a una molécula de UDP-glucosa a través de la enzima UDP-glucosa pirofosforilasa que usa el nucleótido UTP. Esta glucosa unida al UDP se dice que está activada porque tiene un enlace macroérgico, y luego por acción de dos enzimas, la glucógeno sintetasa, que formará los enlaces alfa 1,4 del glucógeno, y la ramificante, que formará los 1,6, sintetiza glucógeno que, como vimos, ocurrirá en etapa postprandial en el hígado para formar depósitos para afrontar el ayuno y en el músculo para formar depósitos para estar preparado para el trabajo muscular anaeróbico. Revisemos ahora brevemente de forma esquemática cómo ocurre la glucógenogénesis. En primer lugar, pongámonos de acuerdo en ciertas cosas. Esta molécula que tenemos acá es la glucosa, que tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos. Vamos a representar la glucosa por una esfera donde suponemos que acá está el carbono 1, el 4 y el 6. Si le colocamos un fósforo acá, tenemos la glucosa 1-fosfato. Si le colocamos un fósforo acá, la glucosa 6-fosfato. Si tengo dos moléculas de glucosa y se une por un enlace glucosídico entre el 1 y el 4, tengo un enlace alfa 1,4. Y si dos glucosas se unen entre el 1 y el 6, tengo un enlace alfa 1,6. Estos dos enlaces son importantes porque son los dos enlaces presentes en los polisacáridos como el glucógeno, y también vimos en la amilopectina, componente del almidón. Entonces, acá tenemos nuevamente la vía la glucógenogénesis, donde este sería el camino de síntesis. Intentaremos ver esquemáticamente cómo funciona. Dijimos, en primer lugar, a partir de la glucosa se forma la glucosa 6-fosfato, que sería esta primera reacción por acción de la exoquinasa. Y luego la glucosa 6-fosfato se transforma en glucosa 1-fosfato, es decir, el fósforo cambia de posición. Y por acción de la UDP-glucosa pirofosforilasa, en este fósforo con un nucleótido de uridina se forma UDP-glucosa, donde el UDP está unido en el carbono número 1. Este UDP va a dar origen al glucógeno.
El glucógeno se sintetiza unido a una proteína que se llama glucogenina y cuya carencia produce serias deficiencias en la síntesis de glucógeno. A la glucogenina se va a unir la glucosa por un enlace de tipo que enlaza la molécula 1. Y luego las moléculas de UDP-glucosa van transfiriendo moléculas, como podemos ver acá, y produciendo enlaces de tipo 1,4, que están simplificados en este caso. De esta manera la molécula de glucógeno se va alargando y esta reacción se va produciendo por acción de la enzima glucógeno sintetasa, que forma los enlaces de tipo 1,4 en posición alfa. Entonces esto continúa hasta que tiene un largo determinado. Luego hay una enzima, que es la enzima ramificante, que lo que hace es eliminar un enlace alfa 1,4 y trasladar todo este oligosacárido a esta posición donde se establece un enlace de tipo 1,6, que sería la ramificación. Por lo tanto, las dos enzimas involucradas, de manera simplificada, la glucógeno sintetasa forma los 1,4 y la ramificante transfiere fracciones de la molécula lineal para formar las ramificaciones, generando el enlace de tipo alfa 1,6. Pasemos a la glucógenolisis. La glucógenolisis es el proceso de degradación de glucógeno a glucosa 6-fosfato. Ocurre principalmente en el hígado y el músculo, que es donde se depositó, como vimos, el glucógeno, y ocurre básicamente en la etapa de ayuno, especialmente en el hígado, o cuando hay requerimientos energéticos de contracción muscular intensa, especialmente con déficit de oxígeno, donde los lípidos no son capaces de aportar toda la energía voluntariamente requerida al músculo esquelético. Acá tenemos nuevamente el esquema que veníamos manejando. La glucógenolisis es el pasaje de glucógeno a glucosa 1-fosfato, luego a glucosa 6-fosfato y finalmente a glucosa. Las enzimas involucradas son la glucógeno fosforilasa, que rompe los enlaces 1,4, y la enzima de ramificante, que rompe los enlaces 1,6. Luego la fosfoglucomutasa cambia el fósforo de posición 1 a posición 6, y la glucosa 6-fosfatasa, que pertenece en realidad a la vía de la gluconeogénesis que ya estudiamos, le saca el fósforo generando glucosa. Como vimos, este proceso de sacarle el fósforo ocurre en el hígado y no en el músculo, porque como habíamos visto, el hígado contiene un transportador que el músculo no contiene. Veamos cómo ocurre el catabolismo del glucógeno. Acá tenemos la molécula de glucógeno con los enlaces de tipo alfa 1,4 y las ramificaciones en alfa 1,6. Acá tenemos la vía de la glucogenolisis, como hemos visto, y vamos a ver la primera enzima, que es la glucógeno fosforilasa. La glucógeno fosforilasa lo que hace va a romper los enlaces alfa 1,4, tanto de este sector como de este sector. Para romperlo, es una enzima que, si bien va a romper un enlace que se rompe por hidrólisis, se dice que se rompe por fosforólisis, porque al actuar la fosforilasa incorpora fósforo y lo que genera es glucosa 1-fosfato, o sea que no utiliza agua sino fósforo, pero es equivalente a hacer una hidrólisis. Entonces la glucógeno fosforilasa va a ir rompiendo estos enlaces, como podemos ver acá. Va eliminando enlaces de tipo alfa 1,4. El problema es que existen los que se conocen como impedimentos estéricos. Cuando la glucógeno fosforilasa vaya trabajando, se encontrará con el enlace alfa 1,6, para el cual no es específica porque ella solo rompe los 1,4. Entonces, llega un momento que la enzima no puede actuar y tiene que actuar la enzima de ramificante, que lo que hace es rompe el enlace alfa 1,4 y transfiere la molécula a una nueva posición 1,4. Con lo cual acá va a poder seguir actuando la enzima glucógeno fosforilasa. La enzima de ramificante, por su parte, tiene una actividad de fosfatasa que va a romper por hidrólisis este enlace de tipo 1,6, liberando glucosa. Y de esta manera va a quedar la molécula de glucógeno lineal para que la fosforilasa siga degradando a la molécula de glucógeno.
Veamos las enfermedades conocidas como glucógenosis o enfermedades de almacenamiento del glucógeno. Las enfermedades de almacenamiento del glucógeno pueden recaer sobre diferentes órganos, diferentes isoenzimas y tanto en vías relacionadas al glucógeno como algunas de la vía glucolítica y algunas sobre reguladores de las enzimas de cada una de estas vías. Las principales características en general son incapacidad para gobernar la glucemia en condiciones de ayuno o de ingesta, debilidad muscular y alteraciones musculares y hepáticas debido a la acumulación de glucógeno. Por supuesto, cada una de ellas tiene características especiales. Vamos a ver algunas que todas más o menos comparten las mismas características, por supuesto, con sus diferentes variantes. En general, el diagnóstico de estas enfermedades se hace a través de biopsia, demostrando la deficiencia de una enzima en particular. La glucogenosis de tipo 0 es un déficit en glucógeno sintetasa y como consecuencia podemos deducir que va a existir bajos niveles de glucógeno depositado. La glucogenosis de tipo 1 o enfermedad de von Gierke es una enfermedad en la cual tenemos déficit de glucosa 6-fosfatasa. En realidad no de déficit de glucosa 6-fosfatasa, sino déficit de la reacción que transforma glucosa en glucosa 6-fosfatasa y eso permite en glucosa libre, y eso permite dividir a la glucogenosis tipo 1 en tipo A y tipo B. La tipo A es cuando falta la enzima glucosa 6-fosfatasa y la tipo B cuando falta el transportador hepático que lleva la glucosa hacia el interior. En cualquiera de los dos casos es claro que va a existir hipoglucemia en condiciones de ayuno porque no voy a tener posibilidad de liberar la glucosa necesaria. Un tratamiento habitual en la glucogenosis es la ingesta continua de almidón de maíz, que en el aparato digestivo se produce la hidrólisis y aporta glucosa a la sangre para compensar el déficit de glucosa que aportaría el glucógeno hepático. Entonces vimos glucogenosis 0, glucogenosis tipo 1, A y B. Después tenemos la glucogenosis de tipo 3. Como dijimos, vamos a resaltar las más importantes. La glucogenosis de tipo 3 o enfermedad de Cori es un déficit de la enzima desramificante. Al faltar la enzima desramificante, obviamente el glucógeno no se va a poder metabolizar adecuadamente porque no vamos a poder romper el enlace de tipo alfa 1,6. La glucogenosis de tipo 4 o enfermedad de Anderson se caracteriza por déficit de la enzima ramificante y también una característica es que el glucógeno depositado carece de ramificaciones. La glucogenosis de tipo 7 ya pertenece a la vía glucolítica y se caracteriza por un déficit de fosfofructoquinasa que producirá acumulación de fructosa 6-fosfato y glucosa 6-fosfato que son reguladores alostéricos de esta vía. Y la glucogenosis de tipo 7 y 8 son glucogenosis asociados a déficit de fosforilasa quinasa, que es una enzima que participa en la regulación de la glucogenolisis. Como vimos, la glucogenolisis es ocasionada en parte por la degradación de los enlaces alfa 1,4 por la fosforilasa. Esta enzima se activa por una enzima fosforilasa quinasa que requiere también de la activación de la proteína quinasa A. Cuando falta la fosforilasa quinasa, tenemos glucogenosis de tipo 8 y 9, y cuando falta la proteína quinasa tenemos la glucogenosis de tipo 10.